Muy buenos días, queridos amigos. Este es Contrapunto Liberal, el programa, el espacio que tiene el Instituto Ecuatoriano de Economía Política para defender la libertad, el Estado de Derecho y un gobierno limitado. En esta oportunidad tenemos el gran honor de contar como invitado muy especial a Carlos Alberto Montaner, nuestro gran amigo de tantos años, compañero de ruta en la lucha por la libertad. Qué gusto tenerte aquí. Qué gusto. Muchas gracias, finalmente. Paula, por invitarme a este programa. Para nosotros realmente has sido tú una guía con tus opiniones, tus libros que has escrito. Cada vez me acuerdo, estoy hablando sobre la libertad y muchos de tus conceptos siempre se me vienen al cerebro. Me acuerdo de tantas cosas, de cuando nos dices a nosotros, por ejemplo, que por qué nos suicidamos como las ballenas. Bueno, tantos en tus escritos, Carlos Alberto, tus libros, todo. Y una de las cosas que siempre me llama atención mucho cuando tú escribes y cuando leo tus artículos es la referencia que tú haces siempre a autores como Adam Smith, como Locke, como Hume, como los economistas austriacos, Mises, Hayek. Y eso me gusta mucho porque yo creo que los estudiantes, la gente que estamos trabajando, que serán en el futuro, deben conocer muchos de estos autores, de estos enciclopedistas, que uno generalmente no los aprende en las universidades, cualquiera sean los campos que tú analices. Una de las cosas que siempre tú mencionas a Hayek y el camino a la servidumbre, y ese es un aspecto sobre el que quisiera yo conversarte, porque el socialismo, el camino a la servidumbre, que nos limita todas nuestras libertades. Y a veces no sabemos de qué libertad estamos hablando. Y quisiera pedirte, Carlos Alberto, que nos expliques a los jóvenes que te están escuchando y a todos y que verán este programa, ¿qué es la libertad? ¿Por qué es que luchamos tanto por ella? ¿Qué significa? ¿Y qué significa este camino al socialismo en que estamos llevando y qué esperanzas tienes tú para nosotros? Bueno, yo creo que el gran debate sobre la libertad es muy importante, porque la tendencia es a creer que la libertad es una especie de palabra sagrada que utilizan los poetas, y no es eso, es una actitud, es un modo de vida, es la posibilidad que tenemos los seres racionales de tomar nuestras decisiones sin interferencia exterior. Esa es la libertad. El hecho de yo poder decidir cosas que no siempre son así en las sociedades totalitarias, aunque aquí puedan parecer que son bienes dados, no es así. Decidir con quién me voy a casar, qué voy a estudiar, qué voy a leer, cuáles son las ideas que de alguna manera me parecen más persuasivas, cuáles son mis opiniones y tener la posibilidad de expresarlas, la posibilidad de viajar a donde yo quiera, de trabajar donde yo quiera, de construir mi vida. La vida es un proyecto inconcluso, un proyecto desde que nosotros tenemos uso de razón y empezamos a hacer cosas con nuestras decisiones personales, estamos ejerciendo como seres humanos. Y el ejercicio del ser humano es precisamente esa toma de decisiones. Cuando hay un ente superior que se introduce en la ecuación e interfiere en nuestras decisiones y decide por nosotros, y decide lo que vamos a estudiar, lo que vamos a leer, lo que debemos creer de la realidad, lo que nos está prohibido, esa música horrible que no podemos escuchar o esta otra que debemos escuchar. Es decir, cuando hay alguien que nos priva de nuestra facultad, la facultad esencial de los seres humanos es precisamente la toma de decisiones, a lo que estamos fatalmente obligados, porque en cierto momento de la evolución dejamos de depender de unos impulsos naturales incontrolables y empezamos a depender de nuestro juicio racional, pero nuestro juicio racional nos llevaba a tomar decisiones. Precisamente es eso, la libertad es eso. Y cuando nos impiden que tomemos esas decisiones,
entonces se produce primero un descalabro desde el punto de vista emocional tremendo, porque nosotros necesitamos libremente tomar las decisiones para encontrar un cierto grado de dicha personal, y luego un descalabro económico, porque, y aquí hay una reflexión del pensamiento de los liberales, porque el crecimiento económico es la consecuencia del crecimiento espontáneo, no de la planificación, y la planificación es siempre una vulneración, precisamente la planificación desde el Estado, una vulneración del mecanismo de toma de decisiones. ¿Por qué? Porque hay un plan maestro, un plan quinquenal que dice que debemos producir 18 millones de pastillas de jabón y 150.000 pares de pantalones, qué sé yo. Bueno, ¿y por qué esas decisiones han sido tomadas por unos planificadores que no se dan cuenta que las sociedades que prosperan son aquellas sociedades en donde el crecimiento es espontáneo? El crecimiento no está controlado por nadie, porque todos pueden tener una idea brillante en un momento dado y deben tener la posibilidad de desarrollarla. Yo creo que por eso, Dora, que es tan importante defender la libertad en todos los ámbitos. Sí, Carlos Alberto, porque ya tú has puesto énfasis en el crecimiento económico, en el desarrollo económico, porque esa es una relación muy grande que hay, ¿no?, entre la libertad, y esto lo estudiamos con todos los índices que se están analizando en los últimos años, ¿no?, entre la libertad y el desarrollo económico. O sea, esta gran cuestión que siempre nos preocupa, cómo reducir la pobreza, ¿no? Entonces, ¿cómo es exactamente esa relación? ¿Cómo se produce esa relación y por qué? A través de la innovación, a través de que el hombre puede decidir su vida y siempre, como dice Mises, va a un aspecto superior cuando realiza sus preferencias, ¿no? Entonces, explícanos un poquito esa conexión que hay entre la libertad y el crecimiento económico. Claro, el crecimiento económico en gran medida es la consecuencia de las innovaciones y del aumento de la productividad. Las dos cosas. La productividad, para definirla rápidamente, es hacer cada vez más con menos recursos. Y ahí es donde hay un crecimiento. El crecimiento se produce como consecuencia de eso. Hay una anécdota de Milton Friedman en China muy buena, donde le enseñan, cuando todavía no habían entendido los chinos cómo se producía el fenómeno del progreso y el desarrollo, y le enseñan una enorme obra de ingeniería donde había unos chinos con unas palas cavando un agujero enorme, y le dicen, y él pregunta, ¿y por qué no utilizan una excavadora? Y dice, bueno, porque tenemos que darle trabajo a millones de personas y las excavadoras pues eliminarían eso. Y entonces, con todo el sentido común del mundo, Milton Friedman dice, ¿por qué no le quitan las palas y le dan unas cucharas? Van a necesitar más gente. Es decir, necesitar menos gente, aunque sea contra la intuición general, es precisamente la esencia del desarrollo. Hacer cada vez más cosas con menos recursos, porque en esa diferencia es donde está el crecimiento, por una parte. Pero eso requiere la libertad para crear, para imaginarse cosas, la libertad para soñar con proyectos nuevos. Una parte sustancial del crecimiento norteamericano son las innovaciones. 40% del crecimiento de los Estados Unidos son innovaciones, nuevos cambios a los viejos procesos. Las innovaciones no tienen que ser solamente técnicas como las entendemos nosotros. Las innovaciones pueden ser en el transporte por carretera, en la colocación de las mercancías. Es decir, hay muchísimas variantes de la innovación, pero la innovación requiere libertad, no requiere de comisarios que nos van a decir lo que tenemos que hacer, sino requiere de personas inteligentes que utilicen su razón, tomen las decisiones adecuadas. Unas veces van a ser incorrectas y nos van a conducir a un fracaso, y otras veces nos van a conducir al éxito, pero eso no. Cuando queremos acertar siempre, no vamos a acertar nunca. Tenemos que experimentar.
Pero, y esa es una de las claves del desarrollo. Hay 20 países, 25 países en el mundo que podemos calificar de primera liga de las naciones del planeta, donde están los países escandinavos, Alemania, algunos países del occidente de Europa, por supuesto Estados Unidos, Canadá, los sospechosos habituales, como solemos decir en el mundo de la prensa, que no hay que inventar nada. Si uno busca el índice de desarrollo humano de Naciones Unidas, se encuentra que esos países son los primeros. Y esos países son los primeros en el índice de transparencia internacional y son los primeros en el índice de doing business o haciendo negocios o hacer negocios en el mundo. Y son los primeros porque hacen las cosas de una cierta manera. Y en esos países se cultiva la libertad para producir y es en donde la pobreza es menor. En Estados Unidos, por ejemplo, el 15% de la población califica como pobre, de acuerdo con los baremos norteamericanos. ¿Cuáles son los baremos norteamericanos? Bueno, un ingreso de $24,000, que es un ingreso que no tenemos en ningún país de América Latina. Es una pobreza que efectivamente son pobres con relación al conjunto de la sociedad, pero es una pobreza con escuelas gratis, o no gratis, pero pagadas por el Estado para la primaria y secundaria y en muchos casos para el college, con hospitales al acceso accesibles a esas personas que como son pobres de solemnidad no pagan, son pobres, no pagan, tienen diversos tipos de ayuda y en donde el Estado proporciona ayuda que a veces es contraproducente pero más allá de la cuenta. Ese 15% de personas calificadas como pobres en los Estados Unidos tienen esas características, pueden acudir a la justicia, en fin, son pobres, pero esa pobreza no tiene nada que ver con la pobreza del tercer mundo. Es una pobreza con automóviles, es una pobreza, yo la veo en la ciudad de Miami, es una pobreza con aire acondicionado, una pobreza, además donde el problema más grave es la nutrición excesiva y la obesidad porque comen las cosas inadecuadas. Así que hay que mirar con mucho cuidado. Al mismo tiempo, es decir, mirar con mucho cuidado a lo que definimos como pobreza. Al mismo tiempo, el camino para disminuir esa pobreza es mejorar el tejido empresarial. Que cada vez haya más empresas y que esas empresas le agreguen valor a la producción, esa es la única posibilidad. ¿Por qué? Porque hay algo tan elemental y tan sencillo como que la riqueza solo se crea en las empresas. Por lo tanto, hay que crear empresas. Y hay que crear empresas que generen beneficios, porque a todos nos conviene que generen beneficios, para que crezcan y para que generen más empleo. Y al mismo tiempo, para que mejoren su calidad técnica, de manera que puedan mejorar la calidad de los salarios. Carlos Alberto, qué bueno escucharte, qué bueno lo que nos acabas de decir. Yo sé que estas opiniones son muy importantes. Tú eres tan conocido y tan querido por mucha gente. Quisiera que les deje un último mensaje a los jóvenes que tienen todo ese futuro por delante, que viven un mundo maravilloso precisamente por este capitalismo, por esta innovación, por este desarrollo que nos ha permitido en los últimos 50 años tener todo lo que tenemos, que no lo habíamos tenido. Yo quisiera que tú les dejes un mensaje para ellos, cómo seguir avanzando en esta lucha por la libertad y por la reducción de la pobreza, que es un tema que siempre nos interesa. Bueno, yo me gustaría, Dora, decirles a los jóvenes que de una manera voluntaria y libre sería muy conveniente que asumieran la decisión de luchar por tener un modelo de sociedad más hospitalario, por dejarles a nuestros hijos y dejarles a las generaciones venideras un país mucho mejor que aquel en el que nosotros crecimos. Esa es la responsabilidad. De la misma manera que los padres tienen la responsabilidad de cuidar a sus hijos, como ciudadanos tenemos la responsabilidad de cuidar a nuestra sociedad y hacer todo lo posible porque el mundo del mañana sea mucho mejor que el mundo de hoy.
hace cargo.